Lo tenemos con nosotros a nuestro entrañable amigo Amado Vudú. Te escucha Ricardo Aronski y te escucho yo, Edgardo Moca, Amado querido. Hola Ricardo, Edgardo, ¿cómo andan? Un saludo muy grande a todos que nos están escuchando, ustedes también. ¿Qué tal, Amado? Un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Estás contento, Amado? ¿Estás preocupado? ¿Cómo estás? Bueno, siempre contento por cómo va avanzando el tema de la política electoral y preocupado por la Argentina. Te diría que no mucho más, o mejor dicho, menos que los últimos 3 años y medio, ¿no? ¿Y cómo vivís el resultado electoral? Y me parece que consolida la idea de que tenemos un pueblo que se empoderó y abraza un montón de cuestiones que pueden ser vulneradas durante algún tiempo, pero en términos estructurales son imposibles de romper, que tienen que ver con los derechos, con la movilidad social ascendente, con entender que no hay un camino único donde no hay lugar para los 40 y pico millones de argentinos, con entender que la patria se hace con soberanía y con lugar para todos, en definitiva, ¿no? Amado, te hago una pregunta. A raíz de la aparición de un nuevo ministro de Economía que nos sorprende a todos al no anunciar nada. ¿Cómo ves esta especie de parálisis de iniciativa? Uno hubiera dicho, frente a una situación como la que generó el lunes famoso posterior a las PASO, cualquier gobierno sensato, responsable, hubiera tomado una serie de medidas, de paliativos, como para enfrentar una situación que para los sectores populares se deteriora severamente. ¿Cómo interpretás vos la inacción oficial? La verdad que con preocupación en este plazo, que bueno, ya es muy corto, ¿no? Porque son 4 meses donde es cierto se puede hacer mucho daño, pero también es cierto que la mayoría de las argentinas y argentinos están viendo hacia adelante que las cosas van a cambiar, que va a haber un gobierno que va a actuar muy distinto, así que me parece que eso es lo más importante, ¿no? La responsabilidad que tiene el espacio político que ganó las PASO de marcar que no hay locuras, no hay ninguna cosa que no tenga que ver con construir una patria un poquito mejor todos los días. Me parece que eso, no solo hoy, sino en todo el periodo del último año, obró para que en Argentina no hubiera una situación social que se deteriorara más, porque la verdad es que los números, los indicadores, la ausencia de trabajos nuevos, la pérdida de trabajos, el deterioro de los ingresos de la población, solamente esa situación fue contenida porque el inconsciente colectivo sabía que las cosas podían cambiar, y aunque encuestadores, establishment, analistas, digamos, de la visión central, decían que había una situación donde el gobierno era competitivo en elecciones, bueno, veíamos que esto no de ninguna manera era así, ¿no? Y esta es la explicación de por qué rápidamente Argentina va a cambiar el rumbo y va a ser todos los días un poquito mejor. Amado, Juan Martín Ramos Padilla te saluda. Juan Martín. Quería preguntarte por el rumbo de la economía, ¿no? Recordamos, antes de ser vicepresidente de la Nación, fuiste ministro de Economía, y en las calles se siente cierto clima de optimismo en cuanto a lo que puede llegar a pasar a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, hay una preocupación muy grande acerca de la cotidianeidad del trabajador y la trabajadora en los 4 meses que faltan, ¿no? Todavía falta un 10% del gobierno de Mauricio Macri, y uno ve que en un solo día después de las PASO el dólar aumentó más de un 20%, entonces aquel trabajador que no llegaba a fin de mes, que capaz llegaba al día 15, empieza a pensar que va a llegar al día 10, al día 8, entonces preocupación muy fuerte acerca de la vida cotidiana del trabajador. Preguntarte cómo ves eso en estos 4 meses que vienen hasta el 10 de diciembre. Muy difícil, fíjate que se había convocado la reunión para el salario mínimo y está desactivada aparentemente, por lo menos
No te puedo decir mucho de lo de corto plazo porque es lo que veo por televisión o escucho por radio, no mucho más que eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que es lo que yo puedo mirar, que es el mediano plazo, las cosas es inexorable que van a mejorar, y la situación actual de una enorme fragilidad, porque no puede haber un equilibrio con tasas de interés que superen el 50% como hay hoy en la República Argentina, ¿no? Entonces se puede hablar de una situación en la cual, bueno, se está tratando de llegar, pero de ninguna manera es una situación que puede ser virtuosa para la vida de las argentinos y argentinos, analizando solamente esa variable, ¿no? La tasa de interés. Amado, me consta, y soy testigo de que vos fuiste uno de los encuestadores que se acercó más a la realidad. Yo fui de los conservadores, hubo otros que... Pero más optimista que vos yo no escuché ninguno, y vos acertaste. Y después de esto, después de este logro, como analista de opinión pública, te quiero proponer que me digas cómo vivís vos esta experiencia de una unidad amplia, de una unidad heterogénea, que implica el reencuentro entre personalidades de la política que estuvieron en lados bien diferentes, y cuál ves que sea la potencialidad y o la dificultad de esa heterogeneidad para manejar tiempos económicos, sociales y políticos tan críticos como los que vamos a tener que enfrentar. Che, si vos sos el conservador y yo no, ya me empiezo... Ah, sí. No, lo que hablamos muchas veces, porque yo encuestas solamente escuchaba y veía las que compartían en los medios, ¿no? Pero me parece que lo interesante, que lo hicimos varias veces, Edgardo, con vos acá y con otras compañeras y compañeros, como el caso de Pablo Fondevila, por ejemplo, inclusive gente que, digamos, no es del palo de la política, de la centralidad de la política, como pueden ser, qué sé yo, algunas personas que del mundo del arte o de otros mundos. Cuando uno hacía un análisis sectorial y político de lo que venía pasando en la Argentina, lo que estaba en claro es que el gobierno nunca podía sacar mucho más de un 30% de los votos, y quizá ahí es donde el análisis que yo hacía dio más, digamos, exacto con lo que pasó, y esto me parece que el análisis tenía que ver sobre todo con cómo el gobierno había decidido ir castigando a distintos sectores de la población, porque cuando Macri, que arrancó mal, para mí lo que sucede hoy arrancó el día que Macri empezó a pagarle a los buitres y tomó el destino, el camino financiero para la economía. Bueno, estaba claro que íbamos a terminar como estamos hoy, pero en particular en el momento que, desde el punto de vista político, en el momento que él fue al Fondo Monetario a entregarse, decidió pelearse con toda la Argentina, decidió pelearse con todas las actividades, decidió pelearse con todos los trabajadores, o despreciarlos, si querés, en términos políticos. Y bueno, este camino se profundizó cada día más a partir de esa pérdida de soberanía, que no es solo la pérdida de soberanía como un eslogan, no, es la incapacidad de poder tomar medidas que le sirvan a la Argentina por encima de los intereses de los que quieren servirse de la Argentina. Parece que esto es lo que perdió el presidente de vista. Y bueno, fuimos yendo por este camino donde sabemos que para adelante lo más importante, sin duda, es la recomposición de los ingresos, tanto de los trabajadores como de jubilados, y recrear el mercado interno, lo que yo llamo un shock distributivo, ¿no? Un shock en una situación en la cual sean más los que les va mejor que los muy poquitos que les va bien en esta etapa, donde, si te fijas, el gobierno siguió un camino donde solo le va bien a las empresas que son reguladas y de amigos del presidente, porque hasta importantes empresas argentinas les ha ido mal con la economía de Macri cuando estas tienen que funcionar en el mercado interno, ¿no? Entonces ahí hay un punto que a veces se pierde de vista, que es, a trazo grueso, solo les ha ido bien a las empresas reguladas por el gobierno, o sea que ha habido una suerte de interés más allá de lo gubernamental
por el bienestar de esas empresas, sin importar el bienestar de la población. Y hacia adelante me parece que vamos a una experiencia extraordinaria, donde seguramente esa posibilidad de que haya un caleidoscopio de visiones va a servir para sacar adelante lo mejor de todo el espacio, e inclusive ante una dificultad tener siempre un importante banco de reserva para poder que aparezcan distintas figuras y distintos matices en el funcionamiento de la coalición. Me parece que esto es extraordinario y uno ve y escucha los nombres que están dando vuelta y diría que es lo más potente que tiene hacia adelante, ¿no? Amado, te quería consultar sobre un eje argumentativo que viene insinuando la derecha nuestra y el gobierno, que es una forma de chantaje ideológico que le quiere hacer al frente de todos en estos meses, pero también que se lo va a querer hacer al próximo gobierno de Alberto Fernández y Cristina, que es la idea de la chavización, o del chavismo, el chavismo implícito en las políticas peronistas o kirchneristas o distributivas, si vos querés. ¿Cómo sería la forma más adecuada de enfrentarnos a ese tipo de argumentación que es absurda, es infundada, pero la verdad que hay una parte de la opinión pública que todavía es sensible a ese tipo de argumentos que les dicen vamos a hacer Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos enfrentar argumentativamente ese tipo de acusación? Primero me parece que lo presentás bien, ¿no? Es una falacia, porque ningún país puede ser otro, sí, de los que les gusten o de los que no les gusten. Seguro. Primer punto. Segundo punto, yo creo que la construcción del poder es una cuestión endógena cuando uno está al frente del gobierno. Entonces, cuanto mejores medidas tomás, más poder tenés, porque estás cumpliendo más tu cometido, que es hacerle bien a la mayor cantidad de argentinas y argentinos y al conjunto de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma de enfrentar esos discursos es con acción. A mí me gusta pensar siempre que el kirchnerismo fueron gobiernos de acción, que tomaban medidas que eran valientes, pero que a la vez eran estructuralmente y digamos desde el punto de vista de la sustentabilidad serias y pensadas. Claro. Entonces, en la medida que se van tomando cursos de acción y estos, por ejemplo, uno podría decir, el sector de la clase media no acompaña al kirchnerismo, cosa que también es una falacia relativa porque lo ha acompañado un montón de tiempo y ahora está claro que vuelve a acompañar a esta coalición. Así es. Ahora, en la medida que el gobierno tome medidas a partir del 11 de diciembre que sustancialmente le mejoren la vida a esas personas, bueno, más cerca se van a sentir y menos permeables son a lo discursivo. Por eso yo creo que es importante siempre tener un gobierno de acción y no de eslogans. Claro. Y la acción requiere convicción, valentía y escuchar donde hay que escuchar, ¿no? No escuchar a los que decían que las encuestas estaban empatadas, sino poner la oreja en el pueblo. Claro. Y bueno, el pueblo siempre encuentra la forma de ir hablando, aun cuando uno no le puede gustar, lo importante es escuchar para ir tomando esas medidas. Te doy un ejemplo concreto. En el año 2009 nosotros perdimos una elección con, después de Cristina, el más valioso de las figuras políticas que había, que era Néstor Kirchner. Sí. Bueno, sin embargo, nadie se enojó. Lo que hicimos fue avanzar en un plan de seguir tomando medidas que le servían cada vez a mayor parte de la población, y así se fue construyendo el 2011. Me parece que ese es el ejemplo de lo que esta coalición también ha demostrado en este tiempo, ¿no? La posibilidad de armar una coalición, un mensaje, un discurso y una demostración de lo que va a ser la acción que le ha dado a muchas personas, mujeres y varones de nuestro país, la posibilidad de no resignarse ante que las cosas no tienen un solo camino. Me parece que eso también es muy interesante de lo que va a pasar a partir del 11 de diciembre, esa invitación que hay a que hay una Argentina distinta posible.
Amado, vos sabés que en las últimas horas desde el gobierno convocaron primero los equipos económicos de Alberto Fernández y después de diferentes frentes opositores a reunirse con ellos justamente para estabilizar y frenar la situación de caos y de incertidumbre en materia económica. Y claro, bueno, efectivamente la oposición se reunió con ellos y uno y me hago cargo yo de esta apreciación, ¿no? Uno a veces como ciudadano dice, pero como a aquellos sectores a los que estuviste persiguiendo, a los que estuviste denostando, a quienes estuviste degradando, que dijiste las peores infamias que podías decir, ahora los llamás y los convocás a sentarse en una mesa para estabilizar la economía. Entonces uno dice, no será esto una tomada de pelo. Entonces la pregunta que quisiera hacerte es primero si les crees que efectivamente estas reuniones tienen un fin noble, vamos a llamarlo, de tratar de generar algún tipo de estabilidad o frenar algún tipo de caos, y segundo si te parece que está bien, es correcto, vale la pena, tiene sentido efectivamente aceptar el convite y sentarse con ellos. Sí, qué pregunta, ¿no? Tratar de reflexionar primero. Mirá, este es un gobierno que decide no tener presente. Siempre habla del pasado o del futuro. Entonces el presente nunca importa y así le va al país, ¿no? Primero la culpa era del gobierno de Cristina, de la herencia, y lo bueno venía en el segundo semestre. Y ahora la culpa es de que el gobierno que va a venir. Entonces ahí primero es difícil creerle al presidente. Yo creo que es posible que el ministro tenga buena intención, no creo que el presidente tenga ninguna buena intención. Sinceramente te lo digo, no sería hipócrita decir una cosa distinta, porque el presidente mostró su verdadera cara la semana posterior a la elección y desde el punto de vista operativo no se entiende qué es lo que está pidiendo. Yo creo que eso, se pueden decir muchas cosas, ahora desde el punto de vista operativo qué se está diciendo y qué se está proponiendo no se entiende. Y te repito, un gobierno que dice, bueno, a mí lo único que me importa es que el dólar tenga un valor, no está pensando en la población argentina, ni en los empresarios argentinos, ni en los comerciantes argentinos, ni en los profesionales argentinos. Amado, acá en Radio Caput estamos eufóricos con esto, están todo el público muy contento, muy emocionado. Yo quería dejar de hacerte una pregunta. Nosotros nos vemos muy seguidos, pero es bueno para el público de la radio que yo te pregunte cómo estás vos en primer lugar, pero cómo están mis amigos, nuestros amigos, el Juan Pischiavi, los compañeros, Cristóbal López, toda esa gente querida que está injustamente presa, y cómo ha repercutido esto que estamos conversando, este urnazo. Mirá, nadie está contento acá, porque estar preso es difícil, pero sin duda la elección da un aire muy importante, porque nosotros estamos convencidos que el que estemos acá es parte del problema. Nuestro problema es la Argentina, y nosotros siempre hemos hecho cosas creyendo en la Argentina, y no quiero hablar por los demás, pero en el caso mío yo siento que estoy preso porque represento una lucha, una pelea y una toma de decisiones y llevar adelante políticas que no le hicieron mucha gracia a los más poderosos que gobernaron durante los últimos años. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos que el pueblo argentino acompaña una propuesta de salir de estas políticas que han hecho que se destruya el salario, que se destruyan las jubilaciones, que se destruya la producción nacional y que también se destruya el sistema institucional, donde nosotros hemos estado presos con una arbitrariedad absoluta. Entonces, es parte de un todo, ¿no? Yo nunca me gusta poner el tema nuestro, mío, como el tema central de lo que pasa en Argentina, porque entiendo que eso sería equivocar el análisis. Ahora, desde el punto de vista del corazón, es increíble, ¿no? Esto de poder ver a Cristina marcando todo lo que ha dicho en las presentaciones del libro y la recepción y la repercusión que tiene. Yo
vi por televisión, por ejemplo, cuando estuvo en Mar del Plata, y yo no recuerdo en Mar del Plata que haya habido un acto de esa envergadura, por lo menos de la época de Alfonsín, del principio de esta etapa de la democracia. Entonces, eso también te llena de orgullo, de amor, porque nosotros siempre decimos que la historia nos puso en un lugar de formar parte de un gobierno que no tiene una sola medida de la cual arrepentirse. Entonces, ver eso funcionando realmente es muy lindo. Y bueno, en otra etapa, con otras voces también, con otras visiones, es una coalición y bueno, en esta diversidad seguramente estará la fortaleza del conjunto de los argentinos. Y estás contento con la elección de Mar del Plata, ¿no? Podemos tener a la intendenta. Realmente es impresionante, ¿no? Porque ella, la verdad que ha sido muy consistente, yo te diría, por lo menos en los últimos, que yo recuerdo yo, 7, 8 años, ella ha trabajado siempre muy duro en no irse de Mar del Plata, aunque tenía responsabilidades en la ciudad de Buenos Aires, siempre llevar adelante su tarea militante, siempre estar muy cerca de los sectores que representaba, y además darse una tarea de tener interlocución con sectores que quizá en otro momento sentían que nuestra fuerza no los representaba. Entonces ahí creo que también hay un trabajo de ella muy fuerte y muy interesante, y creo que ahora ha sacado una cantidad de votos muy grande, y es posible que desde otros espacios la estén acompañando para fortalecer una propuesta de ciudad que es una de las ciudades espejo de la Argentina, ¿no? Cuando a Argentina le va mal, es muy difícil que a Mar del Plata le vaya bien, te diría que más que a otras ciudades, y cuando la Argentina le va bien, Mar del Plata se convierte en la ciudad feliz. Entonces me parece que eso, Fernanda, puede representar esa conexión donde vamos a tener un gobierno nacional y popular en nación, en provincia, y esperemos que en la ciudad de Mar del Plata también, porque justo hoy vino un amigo de Mar del Plata a la visita al penal, y hacíamos un repaso de las actividades, y ni aún con esta devaluación las actividades exportadoras pueden hacer eje, porque tienen otros problemas logísticos, problemas de cómo se ha manejado la política impositiva, sin duda problemas del crédito y la tasa de interés, problemas de los costos vinculados a los servicios públicos, por ejemplo, lo que es la industria de congelamiento de pescado. Bueno, tenés unos costos que no hay devaluación que los pueda, digamos, ayudar a esa actividad. Entonces, vos tenés en las actividades exportadoras, tenés en la actividad textil, tenés en el comercio, tenés en la actividad turística, todo deteriorado, y bueno, la vida se va haciendo en la ciudad de Mar del Plata muy, muy difícil, ¿no? Amado, te mandamos los 3 presentes y los compañeros que están en las tareas. Está Martín Loza, está Diana Bersi, me abataté de Diana, y están los compañeros que están muy, muy atentos a lo que estamos conversando. Se nos hizo el tiempo. Y de mi parte lo único que quiero decirte es que me emociona mucho conectarme de este modo contigo. Te mando el abrazo grande, hasta la próxima que tomemos mate con facturas allá. Sí, buenas, me dan una de grasa, ¿eh? Sí, pero yo estoy un poco autocrítico porque me como todo, ¿viste? Al final termino invadiendo las facturas ajenas. Está muy bien, es para compartir. Es para compartir, y la verdad que es un momento muy amoroso cuando podemos compartir la charla, el diálogo y la discusión política también en este espacio, digamos, que es tan sórdido, ¿no? Bueno, un gran abrazo de todos nosotros, y que estés aún en las condiciones difíciles, que estés bien. Y de mi parte voy a decirlo, aunque no sea jurídicamente correcto, te quiero ver acá entre nosotros lo más pronto posible. Bueno, sintamos que estamos. Ahí está. Fuerte abrazo. Abrazo.